Hola, muy buenas noches, Paraíso Tabasco y sus alrededores. Es un placer nuevamente poder conectarme con ustedes a través de este espacio digital en esta página de Terapia Live. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Alejandro Landero, orgullosamente médico general, y pues les saludo con muchísimo gusto desde este espacio que es mi consultorio médico. Y pues ya hoy estamos a 19 de marzo del 2025. Sé que debería haber hecho la transmisión el lunes, pero la verdad es que no me fue posible. Afortunadamente tuve la bendición de festejar mi cumpleaños número 37. Entonces, pues, muchas gracias a todas las personas que me enviaron sus felicitaciones. Muy agradecido. Dios les bendiga a todos. Bueno, sé que no hice la promoción de este evento más que creo que en una historia, donde hoy a las 8:30 les comenté que me iba a conectar. Y pues bueno, pues aquí estoy. Y el tema que les voy a hablar en estos 10 minutitos se trata acerca de las infecciones de vías urinarias, un padecimiento que es muy frecuente en la consulta del médico general y de cualquier especialista, ¿no? Sobre todo más en la rama de pediatría, ginecología, medicina interna, pero sobre todo de medicina general. Hoy las infecciones de vías urinarias están al día y pues a veces estamos confundidos en cuanto a la forma de adquirirla. Por ejemplo, a veces decimos el mito de que porque fui a un baño sanitario y me senté en un área desconocida y por eso me infecté. No, muchas veces no necesariamente ir a sentarse a un sanitario contaminado, ¿ok? Cuando mucho te puede dar dermatitis, bien, ¿no? Pero no es como que sea la causa principal para que nos dé infección de vías urinarias. Aún teniendo una buena higiene, somos propensos a tener infecciones de vías urinarias. Bien, permíteme, voy a poner aquí el monitor porque luego no puedo leer. Agradecería mucho que si en caso de que alguien quiera hacer un comentario o si algún colega me está viendo y quiere hacer alguna aportación, pues con muchísimo gusto serán bienvenidos todos con la finalidad de que todos aprendamos. ¿Okay? Espero que estén muy bien todos el día de hoy. Permíteme. Bien. Se me fue la página. Ok, bien. Aquí está. Aquí está. Es que luego a veces no puedo estar viendo ya los comentarios y mejor lo veo acá directamente en el monitor. Así que si alguien quiere mandar saludos, escribir algo, opinar algo, pues con todo gusto le daré lectura a lo que ustedes me hacen referencia. Y que si alguien quiere mandar saludos, escribir algo, se escucha el eco. Ok, perfecto. Muy bien, bien, les voy a hablar de las infecciones de vías urinarias. ¿Ok? Quiero decirle que las infecciones de vías urinarias son más frecuentes en mujeres y tiene un porqué, sobre todo por una situación anatómica que más adelante les voy a decir. La mayoría de las ocasiones, ¿ok?, ese crecimiento anormal de bacterias en todas las vías urinarias están en nuestro organismo y tienen contactos desde la parte externa hasta llegar a los riñones, ¿ok? De manera natural tenemos bacterias en toda la vía urinaria, pero a veces hay factores de riesgo que nos hacen vulnerables a que esas bacterias se multipliquen y vayan subiendo. Por lo tanto, la infección es de forma ascendente. Inician en la parte baja, que es la uretra, que es el orificio en el cual orinamos, y suben hasta la vejiga, que se encuentra a nivel de la pelvis, y posteriormente van ascendiendo hasta llegar a los riñones, que se encuentran a los costados, ¿ok? Cuando la infección llega a los riñones es cuando hay complicaciones y es donde no queremos que llegue porque es un poquito más difícil de tratarlo y también puede tener complicaciones a largo plazo. La mayoría de las bacterias que son responsables de ocasionar la infección se llaman Escherichia coli en el 80% de los casos. Puede ocasionar también por algún tipo de hongos, pero son un caso en minoría. La mayoría son bacterias. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo primordial? El número 1 es ser mujer. Y esto tiene un porqué. Miren, el trayecto de la uretra, que es como un tubo que conecta la vejiga con el orificio donde se orina, que es la parte externa, es muy corta. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una situación anatómica. Aunque la mujer tenga una buena higiene, ese conducto es muy pequeño y por lo tanto las bacterias naturales que están en la parte externa que se llama vulva, la parte externa donde están los labios mayores, labios menores, etcétera, eso no es vagina, a eso se le llama vulva.
La vagina es la parte interna. Entonces, el orificio que sale a la vulva y que conecta a través de un tubo que se llama uretra hacia la vejiga es muy corto. Por lo tanto, les da chance a las bacterias de que lleguen más rápido a la vejiga y de esa manera se colonizan, se agrupan y se van multiplicando. Y si no se controla, pues van ascendiendo hasta llegar al riñón. Ese es el principal factor de riesgo. Por eso las mujeres siempre van a tener más infección de vías urinarias que los hombres. En nosotros los hombres sí puede pasar, claro, sobre todo cuando tenemos una condición médica que se llama fimosis. Fimosis no es más que el exceso de la piel del pene que se llama glande y que obstruye, ¿ok? Como tal, perdón, prepucio, la piel se llama prepucio y que cubre al glande, ¿okay? Que viene siendo como para que me entiendan la cabecita donde podemos orinar. Entonces, cuando el prepucio es demasiado largo, a eso se le llama fimosis. Hay varios tipos de fimosis. Pero ¿qué pasa? De que cuando el hombre no tiene una buena higiene, pues al no retraer con frecuencia o que haya problema anatómico para hacer retracción sobre esa piel en exceso, va a quedar ciertas sustancias que son tóxicas, entre ellos orina, material sebáceo, etcétera. E incluso hay hombres que, por ejemplo, que pueden tardar días y no se hacen aseo genital y pues obviamente acumulan bacterias. Y esas bacterias, por ejemplo, al tener relaciones sexuales, pues obviamente hace un cruzo contaminado de bacterias. Por eso siempre los hombres en esa condición sí podemos tener infección de vías urinarias. De ahí en fuera es muy poco probable, pero sí nos puede pasar. Sobre todo porque la uretra aquí ya es mayor a comparación de la mujer. La mujer entre la vejiga y el orificio del meato urinario es muy corta. Y en cambio en los hombres no, porque la vejiga y el trayecto de la uretra es más larga porque incluso en la parte externa el pene nos protege. Entonces, por eso es básicamente una condición anatómica. Las mujeres siempre van a ser más propensas de ello. Otro factor de riesgo es el vaciamiento infrecuente de la vejiga. Es decir, aquellas mujeres que se aguantan las ganas de ir al baño y están con la vejiga inflamada todo el día por no querer ir al sanitario, pues obviamente va a hacer que esa orina quede residual y que ahí digamos que se estanque. Por lo tanto, va a ser más vulnerable a que no vacíe por completo la vejiga. Por eso sí es muy importante educar sobre todo a las niñas desde muy pequeña que tienen que acudir al sanitario. ¿Okay? Otro es que haya en la infancia incontinencia fecal, incontinencia también incluso urinaria y la persistencia del pañal. Esto es muy común de lo que nos podamos imaginar. Hoy en día hay madres que a lo mejor tal vez por la situación económica o por mucha pereza de no querer cambiar el pañal, dejan al niño con el pañal más de 24 horas y se los juro, eso es verídico, todos los médicos no me van a desmentir. O sea, es muy verídico que está el niño con el pañal mojado de orina durante más de 24 horas. Por lo tanto, el tener residuos fecales, el tener residuos urinales, pues obviamente eso va a hacer que el niño se infecte la vía urinaria. Ese sería un factor de riesgo. Otro es que haya anomalías del tracto urinario, que la persona haya nacido con un problema anatómico al momento, valga la redundancia, al momento del nacer. Otra es que haya inmunosupresión, es decir, que las defensas estén bajas. Un ejemplo, que haya cáncer, que haya VIH, que haya diabetes, por ejemplo. Los pacientes con diabetes, no sé si a lo mejor se den cuenta de que hay familiares que van a tener alteración de la glucosa, y aquellos que ya tienen el diagnóstico de diabetes siempre van a tener infección de vías urinarias. La alteración de la glucosa va a hacer que las bacterias se multipliquen y que obviamente asciendan y que se infecte siempre la vía urinaria. Por eso es muy común que en la consulta médica los pacientes con diabetes se van a estar quejando de vías urinarias, que siempre tienen ardor para orinar. Y sí, por la misma patología, es decir, por la misma enfermedad de la glucosa, los va a hacer vulnerables. Y el otro, que es en menos casos probables, es cuando usamos algún tipo de dispositivos como por ejemplo sondas urinarias. Eso se da más en hospitales. La mala manipulación y o colocación de esto ocasiona que al momento de introducir sondas urinarias nos hace que introduzcamos bacterias. Por eso es muy importante hacer asepsia, antisepsia, o sea, limpiar bien el área y preparar bien el material de la mejor manera para no poder contaminar. Las personas que tienen sondas urinarias en domicilio, híjole, siempre van a tener infección de vía urinaria porque a veces pues no hay una buena higiene y si se dan cuenta pues obviamente siempre está contaminado.
todo objeto inanimado que tenga la capacidad de transportar bacterias se le conoce como ahí se me fue el nombre en ese momento. No es fimosis. Ahí se me fue el nombre, ahorita me recuerdo. Entonces, todo objeto inanimado que no se manipule bien, fomite, se llama fomite. Todos los objetos inanimados que tengan la capacidad de transportar bacterias se le llama fomite. Un ejemplo, esto puede ser un fomite, es un lápiz, que si en este momento yo tengo, por ejemplo, un cuadro viral, tengo un moco, y yo estoy aquí y utilizo el lápiz, este plumón, pues ya al momento de dejarlo ya tiene bacterias o virus, ¿ok? Y viene otra persona y lo toca y también luego se lleva la mano, pues obviamente se contagia. Por eso todos los fomites tienen la capacidad de transportar patógenos, ya sea virus, bacterias, hongos, etc. ¿Ok? Entonces, todos esos son los factores de riesgo. Así que si se dan cuenta, no es tanto como que es que me fui a meter a una alberca y por eso me dio la infección de vías urinarias. No, yo creo que las albercas en su mayoría están desinfectadas por tanto cloro y tantos productos químicos que se le echa. Así que no es como que una realidad que meterse en una alberca te vaya a dar infección de vías urinarias, no, ni tampoco que vayas a un excusado, al menos que obviamente esté en malas condiciones, pero cuando lo mucho que te puede dar es una dermatitis en glúteos por sentarte, por ejemplo, en orina, que esté estancada ahí, o que de plano te caigas, ¿no? Dentro del excusado y que obviamente los genitales se impregne de orina desconocida. Bueno, pues así sería obvio, pero nada más así por sentarte y que tengas infección, no. Por lo general, básicamente son condiciones anatómicas y fisiológicas que tenemos nosotros como seres humanos que nos hacen ser vulnerables a tener la infección de vías urinarias. Ahora, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? ¿Cómo se va a manifestar la infección? Hoy en día ya no es necesario como que directamente hacer un laboratorio. Por ejemplo, el famoso examen general de orina. Sí sirve como una prueba diagnóstica, pero no es como que el estándar de oro para que a todos se les tenga que hacer examen general de orina. Basta con la sintomatología que presente el paciente. Y son 3 síntomas muy importantes en las cuales nos debemos de fijar. Número 1, que haya disuria. Disuria es ardor al orinar. Otro, que haya poliacuria. Poliacuria es como que la sensación de estar acudiendo al sanitario a orinar. O sea, que van cada rato a orinar. Y la tercera, que tenga urgencia misional, que de repente acaba de ir al baño y siente que no vació por completo la vejiga y ya quiere volver a regresar. Entonces, esos son los 3 síntomas principales, que tener ardor, acudir al baño con frecuencia y tener la necesidad de ir urgentemente, aunque sea por una gotita, ¿ok? Con esos 3 síntomas basta para poder sospechar una infección de vías urinarias y empezar a dar un tratamiento. Si bien se puede mandar a hacer examen general de orina para ver cómo está la función renal, pero como que ya hoy en día ya no es necesario esperarse a tener una prueba de examen general de orina, a excepción de que haya complicaciones que en un momento se las voy a decir, como el urocultivo. En los niños va a cambiar. ¿Okay? Los síntomas va a cambiar los niños. En los niños va a haber algo que se llama febrícula, que no es como una fiebre como tal, que es arriba de 38 grados centígrados, sino va a haber algo que se llama febrícula, que va a tener alteración de la temperatura hasta 37.5, ¿ok? El niño va a estar irritable, va a tener dolor abdominal, el niño puede vomitar. Entonces, aguas, si tenemos niños en casa y se están quejando de dolor abdominal con frecuencia, pero que se asocia a aumento de la temperatura y que todo el tiempo está irritado, a ese niño, ahí sí hay que hacer un examen general de orina, porque obviamente los niños, los síntomas son inespecíficos y no somos como los adultos que podemos describir cómo nos sentimos. Los niños realmente es como que jugar al adivino. Entonces, a los niños sí hay que hacer el examen general de orina. ¿Y qué creen? Hoy en día los niños tienen muchas infecciones de vías urinarias, muchísimas. Entonces, hay que estar buza caperuza con ellos. ¿Qué hacemos en la consulta? Cuando nos llega el paciente, los médicos lo que hacemos es que más allá de hacer el interrogatorio, lo que hacemos es checar la parte de la sensibilidad de los riñones, dando unos golpecitos para ver si las bacterias no llegaron hasta el riñón. Hay una técnica por ahí, así que no es como que vayan ahorita a darle golpes a la columna, porque a tipo martillazos, porque si no lo que van a hacer van a lastimar. Lo ideal es que al hacer la percusión, el golpecito, no haya dolor. Lo ideal es eso, que no haya dolor. Pero si el paciente al momento de hacer la maniobra experimenta un dolor incontrolable, que de repente, ¡ay! Pues no.
significa que el riñón está muy sensible y que lo más probable es que ya las bacterias ya llegaron hasta el riñón. Entonces, ahí ya hay una complicación y hay que empezar a impregnar el cuerpo con antibiótico, aún no teniendo ningún estudio de laboratorio. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento forzosamente tiene que ser antibióticos. Sí o sí tiene que ser antibiótico. ¿Y qué crees? No para todos es el mismo antibiótico. Varía de acuerdo al historial clínico y de acuerdo a la localización de qué tanto han ascendido aproximadamente las bacterias. No es lo mismo que nada más tengas la infección localizada en uretra, a que la tengas localizada en la vejiga o a que haya llegado hasta el riñón. Entonces, a mayor zona de afectada, pues mayores antibióticos se tendrán que aplicar. Entonces, por eso no es para todos. A los únicos que se hospitalizan son a los niños menores de 3 meses de edad. Aunque aparentemente estén bien, hay que hospitalizarlos. De ahí en fuera, de 3 meses en adelante, se puede manejar de forma ambulatoria. ¿Cuánto tiempo es el tratamiento que se le tiene que dar para infección de vías urinarias? Hoy en día son nada más 4 días. Ya no es necesario que estén más de 7 días con antibiótico. Con 4 días es más que suficiente. Y en menos de 48 horas con el antibiótico adecuado deben desaparecer los síntomas y completar el tratamiento los 2 días restantes, aunque el paciente se sienta aparentemente bien. Por eso es muy importante que sí hay que acudir al médico y no hay que automedicarse. ¿Cuáles van a ser las complicaciones si no los tratamos? Hay un padecimiento que se llama pielonefritis. La pielonefritis es una infección sistémica de la infección de vías urinarias, pero que ya abarca toda la vía urinaria, desde la parte externa hasta el riñón. Y ahí, pues obviamente hay que tener muchísimo cuidado porque puede ocasionar falla renal, no puede ocasionar hipertensión o no puede ocasionar alteraciones anatómicas. A todos los niños menores de 5 años en infección de vías urinarias es de suma importancia que a ellos sí hay que hacerle un ultrasonido, porque hay niños que hoy en día tienen infección de vías urinarias, no se tratan a tiempo, ahí se atienden nada más a la y se va, y les ocasiona algo que se llama cicatrices renales, que son unas alteraciones dentro del riñón. Y esas alteraciones, una vez que se establecen, les puede dar enfermedad renal e incluso hipertensión. Y una vez que se establezca esto, ya no hay vuelta atrás. Y hay muchísimos casos. Por eso, pues hay que cuidar muchísimo a los niños. Todavía los adultos, aunque tampoco lo ideal, ¿verdad? Pues todavía podemos aguantar problemas mayores, ¿no? Pero ya un niño, pues sí hay que cuidarlo. Hoy en día hay madres que le dan refresco Coca-Cola, a ver si no me monta por ahí, que refresco de cola, les dan hasta cerveza, le dan cafeína en los biberones, o sea, le estamos tronando los riñones, le estamos acelerando, ¿ok? Problemas patológicos para su riñón, y los culpables somos nosotros mismos como padres, y luego andamos diciendo, es que Dios nos castigó, o es porque a mi niño le pasa esto, porque nosotros mismos se lo provocamos. No se necesita ser médico, ni ser del área de la salud para saber que cafeína a temprana edad hace daño, que refrescos hacen daño, que por ejemplo que cerveza o alcohol hacen daño. Créame que sí, hay personas que son muy astutas y se las dan en el biberón, con tal de no preparar un agua natural. Entonces hay que cuidar muchísimo la salud de todos, sobre todo los riñones, porque los riñones son los que regulan incluso la presión arterial. Sugerencias: no automedicar, ya siempre se los he dicho, el automedicarnos hacemos que tomemos un medicamento innecesario, que gastemos en un medicamento innecesario y que prolonguemos la enfermedad. Lo barato nos puede salir caro. Lo que no queríamos gastar en un principio, lo vamos a triplicar en gastos. Entonces mejor acudan a su médico de confianza para ser valorados. Durante la etapa de infección de vías urinarias hay que suspender los lácteos, porque los lácteos hacen que las vías urinarias ayudan a que se multipliquen más las bacterias. En defensa de eso hay que tomar mejor jugo de arándano o arándanos durante esos días. Los lácteos, quiero hacer paréntesis, no es que los van a suspender para siempre, solamente mientras tienen la enfermedad, 3-4 días, y vuelven a tomar lácteos posteriormente, pero durante esos días pues hay que evitarlos. Las personas que tienen glucosa alterada, o sea, diabetes, hay que aumentar la dosis de los hipoglucemiantes para controlar la glucosa, si no ese paciente siempre va a tener infección de vías urinarias, sí o sí.
Y para aquellas personas que tienen cuadros recurrentes de infección de vías urinarias, yo les aconsejo que se hagan algo que se llama urocultivo. Esa es como que la prueba estándar, la prueba diagnóstica definitiva para ver específicamente cuál es el germen que te está ocasionando esos cuadros repetidos de infección de vías urinarias. El urocultivo es una muestra de orina que hay que recolectar, se lleva al laboratorio y por lo general dura de 3 a 4 días, máximo 5 días, eso va dependiendo del laboratorio. Y una vez que se cultiva esa orina, ya se puede demostrar cuál es la bacteria que te está ocasionando daño y de esa manera dar un antibiótico específico. Entonces recuerden, se llama urocultivo, así se llama, urocultivo. Muy bien, permíteme, voy a... Dice Elvis Ríos, saludos médicos, medidas preventivas. Ah, claro que sí, Elvis, es lo que estaba yo comentando, más doctora. Pues hay que tener una buena higiene, más allá de eso, de ello, no consumir tantos lácteos, tener un buen control de la glucosa. En caso de los niños, pues bueno, hay que estar cambiando el pañal las veces que sean necesario, porque si no, pues esos tóxicos ahí acumulados en el pañal, pues van a hacer que estén cruzando a los genitales y de esa manera provocamos infección de vías urinarias. Y una medida muy preventiva, muy eficaz es no automedicar. Y en cuanto a la vida sexual, pues sí, hay que asegurarse que el compañero y la compañera, pues ni modo, pues sí, hay que asegurarse que tengan una buena higiene, por lo que les dije, ¿no? En el caso de nosotros los hombres, que casi no nos da infección de vías urinarias, pero cuando nos da, por ejemplo, cuando el pene, el prepucio, está muy largo, hace que se obstruya, ¿ok? Parte de las vías urinarias recolectando orina residual. Entonces, si esa persona no tiene una buena higiene al tener relaciones sexuales, pues bueno, va a ser contaminación cruzada. Así o sí. Rudier Lugo de la Fuente. Ah, doctor Rudier, saludos, doctor. Muchísimas felicidades, feliz cumpleaños. Muchas gracias, mi estimado doctor Rudier. Un gusto saludarles. Elvis Ríos, feliz cumpleaños médico. Gracias, doctora. Relación del consumo de tés, manzanilla y otros con las infecciones urinarias. La verdad es que no es recomendable. No es que los test te vayan a dar infección de vías urinarias, no, pero hay test que te pueden hacer que puedan tener la acción diurética. Diurética es la sensación de ir al sanitario a orinar y lo pueden confundir con cuadros de infección de vías urinarias. Por lo que les dije, ¿no? Uno de los síntomas es la urgencia miccional y la poliacuria, la sensación de estar acudiendo al sanitario. Entonces, la persona que consume test, pues puede confundir esos síntomas. De hecho, a veces llegan pacientes, es que voy cada ratito al baño y por eso tengo infección, y no, ya haciendo el historial, pues resulta que están consumiendo test o alguna otra sustancias como las cafeínas. Entonces, no tiene una relación directa de que el consumir té te vaya a dar infección, no, pero hay que evitarlos cuando ya la persona tenga infección de vías urinarias. O sea, que no es como que está directamente estrecho como tal, a comparación de los lácteos. Muy bien. Ok, bien, todo eso que le acabo de decir no es que yo me lo inventé, están basadas en documentos oficiales que los médicos generales y especialistas que tienen las especialidades, pues de esa manera hacemos la praxis médica. Son 3 guías principalmente, la de diagnóstico y tratamiento de infección de vías urinarias en niños menores de 18 años, también cómo tratar la infección en el adulto, así como en la mujer embarazada. En la mujer embarazada tengan mucho cuidado, no es cualquier antibiótico, porque por ejemplo me ha pasado, ¿no? De que, ¿cómo les puedo decir? Hubo una vez un paciente que tenía en una ocasión infección de vías urinarias, su hermana. Habían 2 hermanas, una estaba embarazada y la otra no, y las 2 tenían infección de vías urinarias, pero una de ellas sí fue a consultar y tenía problemas de pielonefritis, y en ese momento el antibiótico más disponible que se tenía en ese momento, valga la redundancia, era el ciprofloxacino, y pues la paciente lo estaba tomando, la que llegó a consultar, y pues bueno, como tenía infección de vías urinarias, pues la embarazada, que era su hermana, al enterarse que también tenía infección de vías urinarias, pues le pidió prestado pastillas de ciprofloxacino de la que su hermana estaba tomando, pero que creen, a ella sí le alteró en cuanto a su producto, a su bebé. Entonces, el ciprofloxacino está contraindicado en las mujeres embarazadas. Entonces, como ven, el tratamiento es totalmente diferente. No porque a una persona le den un antibiótico significa que para otra persona tenga que ser igual. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. En los niños hay que tener cuidado de no aplicar amicacina porque puede ocasionar problemas de
de oído. Hay niños que se van quedando sordos por el uso de amicacina, sobre todo cuando tienen diarrea y también infección de vías urinarias. Yo no sé por qué se automedican con amicacina, estar inyectándose amicacina. No saben lo grave que es aplicar amicacina sin una justificación médica. Entonces, busa caperuza en esa parte. ¿Ok? Comentarios, dudas, preguntas. Y pues en sí, ese es el tema de infección de vías urinarias. Espero que pudiera ayudarles a poder entender un poco acerca de ello y dejar un poco al lado los mitos para que realmente cuando nos enfrentemos a esto sepamos qué hacer. ¿Okay? Bien, les recuerdo que esta consulta no, digamos, esta sesión en live no sustituye una consulta médica como tal. Acudan a su médico de confianza. Todos los médicos estamos capacitados y estamos en la misma sintonía con la misma información. Solamente basta que te acerques a los servicios de salud, pues ya tú sabes, tanto del sector público como del sector privado. Si tienen alguna duda, posiblemente a este chat pueden escribirlas o directamente aquí al número de mi consultorio, que es 933-406-6904, y con mucho gusto les atenderé. Agradezco a todas las personas que se conectaron, que pudieron compartir esto, y si tú tienes algún familiar que ha tenido infección de vías urinarias recurrente, enséñale este video y estoy seguro que le va a ser de gran utilidad. Les deseo salud y larga vida para todos. Yo soy el Dr. Gabo y nos vemos muy pronto. El viernes voy a tener una sesión de análisis de caso con la licenciada Mélida Calderón Vargas. Así que, si no me equivoco, va a ser a las 7:30 de la noche. Es una persona que, bueno, mejor no les digo. Conéctense y se van a enterar del caso el próximo viernes a las 7:30 de la noche. Eso ha sido todo por hoy. Esto fue infección de vías urinarias. Cuídense mucho, muy buenas noches y nos vemos muy pronto. Goodbye.